La clase pasada habíamos comenzado ya el estudio de nuestro índice temático en cuanto a las personas y la capacidad. Estábamos hablando de la persona física, que había culminado nuestro bloque relacionado con la esclavitud y el estatus libertatis. Estábamos hablando al final de la clase pasada sobre la existencia de la persona física y a lo largo de esta clase pues vamos a terminar el estudio del nacimiento y sus requisitos, la posición jurídica del nasciturus en Roma, la extinción de la persona física, los efectos jurídicos de la muerte y vamos a ver entonces la distinción y limitaciones entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, para finalizar con el estudio de los otros dos estatus que tenemos que estudiar. Culminando entonces con el estatus libertatis, vamos a terminar esta clase con el estudio del estatus civitatis y el estatus familiare, recordando como siempre que el orden en el que lo estamos estudiando no es en vano. ¿Por qué? Porque la relación existente entre todos los estatus es que uno es presupuesto del otro. ¿Cuál es el primero que se requiere? Pues el ser libre. Y para ser considerado persona libre, pues primero también tenemos que analizar qué se necesita para ser considerado persona en Roma. Dentro de los requisitos del nacimiento, porque para los romanos no cualquier nacimiento tendrá efectos jurídicos, habíamos hablado de que debía tratarse del nacimiento efectivo y habíamos quedado en que debía tratarse del nacimiento del feto con vida. Discutimos al final de la clase pasada la discusión entre sabinianos y propulerianos, según la ¿cuál es el criterio para determinar que ese feto nació con vida? Vamos a ir viendo cómo a lo largo del semestre se plantean discusiones y siempre opiniones diametralmente opuestas entre los sabinianos y propulerianos. Por un lado, para los sabinianos, únicamente, para los sabinianos era necesario con que hubiera algún signo de manifestación de vida, con que se moviera, con que pareciera que estuviese vivo, según los sabinianos. Pero por el contrario, para los propulerianos era necesario, eran más exigentes en cuanto a determinar si esa persona estaba viva, y los propulerianos decían, no, tiene que emitir algún grito o llanto para considerarse que había nacido con vida. Ante esta discusión para determinar si ese feto había nacido o no había nacido con vida, se hace mención a que el parto debía llevarse a cabo dentro del ciclo normal de gestación. Y por lo tanto debía llevarse a cabo ese parto dentro de un tiempo oportuno. En este caso, los romanos, hablando de presunciones, como hace unos minutos lo hacíamos al inicio de la clase, se requería que la gestación hubiera durado mínimo 6 meses. La gestación, el tiempo en el vientre de su madre, de mínimo 6 meses y máximo 10 meses. Lo que se vincula entonces con la idea de que fuese un parto viable. Viable porque le permite a ese feto permanecer con vida fuera del vientre de su madre. Así, ya que estamos familiarizados con la institución de las presunciones, se estableció en torno a este requisito del nacimiento del feto con vida una presunción. Y es una presunción, según lo que hemos visto, iuris tantum. Se habla entonces de la presunción de viabilidad. Es la presunción de viabilidad en caso de que el feto haya cumplido el ciclo normal de gestación, que como ya dije, haya nacido luego de un mínimo de 6 meses de gestación y dentro del máximo de 10 meses de gestación. Vemos aquí un ejemplo clásico de una presunción iuris tantum. ¿Por qué? Porque esto admite prueba en contrario. ¿Qué ocurre? Si bien desde el punto de vista jurídico se estableció esta presunción, ¿qué ocurre si el feto nace antes del mes 6, pero se ve que el feto puede mantener vida fuera del claustro materno antes de los 6 meses? Pues estaría desvirtuando ese feto la presunción de viabilidad. En consecuencia, la presunción de viabilidad admite prueba en contrario, porque se podrá demostrar entonces que ese feto, aun cuando no haya nacido luego de los 6 meses o antes de los 10, si se demuestra que está vivo y que es viable, de manera que puede mantenerse con vida fuera del claustro materno, pues se habrá desvirtuado
se habrá desvirtuado la presunción de viabilidad establecida por los romanos. Continuando con los requisitos, recapitulando entonces, tenía que ser un nacimiento efectivo, es decir, que se desprendiera del claustro materno. En segundo lugar, tenía que haber un nacimiento del feto con vida, y aquí nos detuvimos un momento para hablar sobre la discusión entre los sabinianos y proculerianos, para finalmente hacer referencia a un elemento que se introdujo para ponerle un poco de fin a esta discusión, que fue la presunción de viabilidad, que si bien establece determinados lapsos para que se entienda que se ha nacido en tiempo oportuno, es posible que esa presunción se desvirtúe. Sí, en efecto, pues si nace muerto, nunca existió. Sin embargo, Andrea, ya vamos a ver, Andrea pregunta, ¿y la de si nace muerto nunca existió? Ya vamos a ver, porque en Roma se le reconocieron ciertos derechos al nasciturus, es decir, antes del nacimiento, mientras se encontraba en el claustro materno. Ya vamos a conversar sobre esto. Profe, le quería preguntar algo. Sí, dígame su ¿Y nombre, qué por favor, que no puedo ver por la presentación. Bernardo, le Adelante, quería Bernardo. preguntar sobre la condición del nacimiento. Yo había leído que dependiendo de la circunstancia en la que naciera, se consideraba como algo trágico, ¿no? Ajá, ya vamos a ver cómo se podría considerar algo trágico si no cumple con los requisitos, Bernardo. Termino con los requisitos y si quieres volvemos a conversar sobre ese elemento de si es trágico. Creo que justamente ese elemento de si es trágico o no es trágico, pues se relaciona con el siguiente requisito del que vamos a hablar. Y es que el feto tenga forma humana. Para los romanos se requería que el feto tuviera forma humana. La consecuencia del incumplimiento de este requisito, de que no tuviese forma humana, es que no se le era tenido como hijo, sino como monstruo, salvo algunos casos excepcionales. Pero en general, si se veía que no tenía forma humana, pues para los romanos aquí no había una existencia de la persona física. Y en cuanto a los efectos del hijo póstumo, se consideraba que el hijo que naciera después de la muerte de su padre, que el hijo que naciera después de la muerte de su padre y no se le hubiera reconocido en el testamento a ese niño, pues se dejará sin efecto el testamento en el cual no se hubiera reconocido a ese niño que nació luego de la muerte de su padre. Vamos a ver ahorita cómo se relaciona esto con la posición jurídica del nasciturus en Roma. Una vez verificados los requisitos, el padre del nacido debía registrarlo dentro de los 30 días siguientes al nacimiento, para dar a conocer, lógicamente para darle publicidad a que se había llevado a cabo un nacimiento de una persona con vida, que tenía forma humana y por lo tanto cumplía los requisitos exigidos por el derecho romano. Haber nacido no necesariamente implica que se tiene capacidad jurídica, sino que además tenía que haber nacido libre, con el status libertatis, de que comentábamos en las últimas clases, y además para tener plena capacidad se debía tener el status civitatis, al que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a ver entonces cuál era la posición jurídica del no nacido. En el derecho romano se reconocía la futura humanidad de quien estaba en el vientre de su madre. El nascituro es quien se encuentra en el vientre de su madre, pero que todavía no es considerado sujeto de derecho, lógicamente, todavía no ha nacido, pero ya el derecho romano le reconocía cierta protección, pero esa protección se le reconocía solamente en su beneficio. Así, se admitió
que se le designara a ese nascituro la figura de un curator ventris, como lo ven en la pizarra. ¿A qué se refiere ese curator ventris? El curator ventris, sí, adelante, ¿su nombre? Erikendi. Ajá, Erikendi, cuéntame. Profe, y esos ciertos aspectos que se le reconocían al nascituro no afectaban nada si cuando nacía no cumplía con los requisitos. Ya vas a ver que si no cumplía con los requisitos, pues no se entienda que nació, ¿ok? Va a tener evidentemente los derechos del nascituro y mientras esté en el vientre de la madre. Si ese nascituro, en definitiva, no se puede considerar persona porque no cumple con los requisitos, pues no será titular de los derechos. Muy buena tu pregunta, Lipen. Entonces, se le designaba un curator ventris para salvaguardar los intereses del nascituro. Pero profesora, ¿por qué se le designaba un curator ventris? ¿Su madre no podía velar por el ejercicio de sus derechos? Pues como veremos en esta misma clase, las mujeres en Roma tenían limitaciones en su capacidad jurídica y en su capacidad de obrar también, y por lo tanto se designaba a una persona que sí tuviese plena capacidad para ejercer los derechos de ese nascituro. Esa es la figura del curator ventris, era una especie de curatela, y precisamente estaba destinada especialmente a proteger al nascituro y el ejercicio de sus derechos. Básicamente, los derechos que se le reconocían al curator, al nascituro, eran derechos desde el punto de vista sucesorio, desde el punto de vista testamentario. Así, entonces, tendrá derecho el nascituro a ser incorporado en el testamento, hasta el punto de que si ese nascituro luego nace y cumple con los requisitos, fallece su padre y no se le incorporó dentro del testamento, se podrá cuestionar la validez de ese testamento en la medida de que él, a sabiendas de que su mujer, vamos a poner el ejemplo, a él a sabiendas de que su mujer estaba embarazada, no incorporó a ese nascituro dentro del testamento. De esa manera se le reconoce el derecho al nascituro en la medida que le favorezca, obviamente, en la medida que la herencia le favorezca. Todo el mundo cree que las herencias únicamente tienen un aspecto positivo y pues no, en las herencias se heredan tanto los activos como los pasivos, ojo con eso. No es que ese nascituro al nacer entonces va a ser titular de un montón de deudas que dejó su padre, únicamente se le reconocerán derechos en la medida que le favorezca, únicamente será titular de los derechos más no de las obligaciones, en virtud de que solamente se reconocen sus derechos en la medida de que sean derechos que les favorezcan y situaciones jurídicas que les favorezcan. Para determinar el estatus jurídico de la persona que nacía, se tomaba en cuenta el momento anterior al nacimiento. Se tomaba en cuenta el momento anterior al nacimiento. Y aquí me voy a detener porque quiero que presten especial atención a la diferencia entre el matrimonio legítimo y el matrimonio ilegítimo en Roma. Si bien en la siguiente unidad pues nos vamos a centrar con el estudio del matrimonio, en este punto ya debemos saber la diferencia entre el matrimonio legítimo y el matrimonio ilegítimo en Roma. Se habla de matrimonio legítimo en Roma aquel que se llevaba a cabo entre ciudadanos romanos, que tenían por ende el estatus civitatis. Así entonces, ese matrimonio legítimo que se llevó a cabo entre ciudadanos romanos, pues por haber nacido en el marco de ese matrimonio, se entiende que el niño que nació tendrá el estatus civitatis del padre. Por otro lado, el hijo producto del matrimonio ilegítimo, va a mantener el estatus libertatis de la madre al momento del parto. Esto ya lo habíamos conversado. Habíamos conversado que para favorecer a la libertad se consideraba si la madre luego en algún momento de su vida había poseído el estatus libertatis, pues se le reconocía la libertad a su hijo. Esto ocurrió a fines de la época clásica, a los fines de favorecer
la libertad de los recién nacidos. Así, el hijo, a pesar de que se tratara de un matrimonio ilegítimo, porque no era entre dos ciudadanos romanos titulares del derecho a contraer matrimonio, aún así, si no era producto de un matrimonio legítimo, el derecho romano en la época clásica tiende a favorecer el estatus libertatis del recién nacido. Esto ya lo habíamos comentado, que puede que no hubiese sido producto de un matrimonio ilegítimo, es decir, de dos personas que no necesariamente eran ciudadanos romanos titulares del ius connubium, vamos a ver más adelante, que es el derecho a contraer matrimonio legítimo en Roma. A pesar de que el niño fuese producto de un matrimonio ilegítimo, pues en el derecho clásico se le reconocerá el status libertatis, pese a ser producto de un matrimonio ilegítimo. Habiendo visto entonces la posición jurídica del nascitur, quiero que veamos para la próxima clase y contrastemos, y se contraste la posición jurídica del nascitur en Roma y la posición jurídica del nascitur en el ordenamiento jurídico actual. Ocurre lo mismo respecto de la figura del nascitur. Nuestro ordenamiento jurídico le reconoce derechos a ese niño que está por nacer. Eso es una intervención para la próxima clase, y quien traiga el fundamento jurídico y el reconocimiento del nascitur en nuestro ordenamiento jurídico y lo contraste con la figura del nascitur en Roma, tendrá un punto de intervención para la próxima clase. Bueno, cuando estudiamos el nacimiento, pues asimismo se estudia la extinción de la persona física. Ya vimos entonces que el nacimiento, para poderse considerar nacimiento, debe cumplir determinados requisitos en Roma. Ahora también la muerte debe cumplir determinados requisitos. No cualquier hecho se considera que extinguió a la persona física. Ustedes me dirán, profesora, pero es evidente, la persona física se extingue pues cuando una persona se muere. Pero cuando una persona se muere es un hecho que debe ser probado. Es un hecho que debe ser probado. No se puede asumir que una persona falleció, sino que debe ser probado. Y la prueba puede que tenga algunas dificultades. Y este es un asunto que ustedes ya estoy segura que conversaron en Derecho Civil Personas, y el asunto se complica, ¿sí? Que quería comentarle, en las lecturas, me acordé por lo que está diciendo lo de la muerte. ¿Podrías levantar un poco la voz, por favor? Ya, es que el micrófono está alejado. Que en las lecturas vi que había una presunción en Roma, que si una persona tenía más de 70 años y desaparecía durante 5 años, se le consideraba muerto. Hay una presunción de muerte, y es lo que vamos a ver a continuación. Muy buena tu aseveración con relación a la clase. Sí, vamos a ver que se establecieron algunas presunciones de muerte como tal, y lo dice nuestra presentación. Por ahora, vamos a iniciar entonces con que se presentaron algunas dificultades para demostrar la muerte, especialmente, y esto sí lo han visto ustedes en personas, especialmente cuando han fallecido varias personas al mismo tiempo. Y esas personas, tal como lo dice nuestra presentación, estaban llamadas recíprocamente a suceder. El ejemplo clásico es en un accidente, por ejemplo, en un incendio en Roma, en el cual falleció toda la familia que se encontraba en el mundo familiar. Ajá, si entre ellos sí habían derechos sucesorios entre sí, a los que van a profundizar posteriormente con el profesor Salas, pero ojo que esto ya lo tienen que tener claro. ¿Qué pasa si estaban recíprocamente llamados a suceder? Pues se establecieron algunas presunciones, y volvemos otra vez con las presunciones, por eso la importancia de la intervención sobre las presunciones. Se establecieron ciertas presunciones de muerte, que ustedes recordarán, según lo que estudiaron en personas, y si no vamos a reforzar ese conocimiento acá que viene desde el derecho romano, se establecieron presunciones de muerte, con el objeto de determinar quién falleció primero. Si el padre o el hijo, cuando están llamados. Muy bien, Génesis. Existen dos sistemas. Ajá, tengo dos preguntas por acá. Bernardo pregunta, ¿qué pasa si no lo registraba a los 30 días? Si no lo registraba a los 30 días, se iban a presentar problemas desde el punto de vista probatorio y además filiatorio. Sin embargo, Bernardo, es muy poco probable que un padre no presentara a su hijo dentro del lapso
debido a la importancia que tenía la familia en Roma y el nombre que venía aparejado con nacer dentro de determinada familia. Si no lo registraban los 30 días, pues iban a haber problemas desde el punto de vista probatorio para determinar los derechos y obligaciones de ese niño y la posición jurídica que tiene dentro de la familia, pero lo más usual es que sí lo presentara, Bernardo. Y Génesis ya se adelanta y nos habla del sistema de premoriencia. Génesis, recuérdanos en qué consistía el sistema, la presunción, más que sistema realmente. ¿En qué consistía en qué consiste la presunción de premoriencia, Génesis? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, Génesis, cuéntanos en qué consiste la presunción de premoriencia según lo que recuerdas. Bueno, es cuando mueren varias personas en un mismo lugar al mismo tiempo y es importante saber si hay padres e hijos y quién murió primero. Para los romanos, en esos tiempos, el que tenía mayor fuerza física era el último en morir. Y la ley vela por todo, la ley vela o toma en cuenta que todo y no se suceden. Ok, en el derecho clásico, Génesis, si bien esto es lo que recuerdas de la premoriencia, vamos a distinguir en el derecho romano, dependiendo de la época, tal como hablamos en nuestra primera clase, dependiendo de la época, sabremos cuál es la presunción que se estableció. En el derecho clásico, ojo con esto, porque en los casos prácticos es muy importante. Si yo les hago una pregunta en el examen y en el examen hay un caso práctico planteado y de ese mismo caso práctico se derivan una serie de preguntas. Si yo pregunto, la familia de Cayo falleció todos dentro del mismo accidente. En el derecho clásico, ¿quién se presume que murió primero? O en el derecho justinianeo, ¿quién se presume que murió primero? Y es aquí donde hay que hacer la presunción. En el derecho clásico, si dos personas fallecían en el mismo accidente y no es posible probar quién falleció primero, pues se considera que ambas murieron simultáneamente, como resultado pues de no poder probar quién murió primero. Esto en el derecho clásico, ojo, en el derecho clásico entonces aplicaba la presunción de conmoriencia, que al no saber quién murió primero, pues se asume que murieron todos al mismo tiempo. Y por otro lado, en el derecho justinianeo nos encontramos con la presunción de premoriencia. ¿En qué sentido? Pues en el derecho justinianeo se consideraba que si en un mismo accidente o en un mismo siniestro fallecieron varias personas al mismo tiempo, pues se estableció un orden de presunciones. Por ejemplo, si había fallecido padre e hijo, se presumía que si el hijo era impúber, es decir, menor de 12 o 14, menor de 14 años, si el hijo es impúber, se considera que por el tema físico de la fortaleza, que era el criterio, se presume que quien vivió fue su padre, porque físicamente tenía más fortaleza para fallecer después en el siniestro. Por el contrario, si ese hijo que fallece al mismo tiempo que su padre, pues era puber, es decir, se encontraba después de los 14 años, se podría decir que tenía mayor fortaleza física, se presumía entonces que si es puber, falleció primero el padre. Repito, si el hijo es impúber, la presunción de premoriencia en la época del derecho justinianeo, si era impúber, se presume que quien falleció primero fue su padre. Y si era puber, es decir, más fuerte, tenía más edad, si era puber, se presume que quien falleció primero, evidentemente, no fue el que tiene mayor fortaleza física. Repito, entonces, si era impúber, evidentemente por considerarse más débil, se dice que falleció primero. Si era puber, pues falleció después. En la actualidad, quisiera que me trajeran una investigación para la próxima clase, y es para saber en la actualidad cuál es el criterio que se aplica cuando varias personas fallecen al mismo tiempo. El criterio del derecho clásico, según el cual si no se sabe en qué momento fallecieron, pues se presume que todos murieron al mismo tiempo.
o el criterio del derecho justinianeo relacionado con la premoriencia, cuyo factor fundamental es la fuerza que tenga uno con relación al otro para sobrevivir al mismo siniestro. Creo haber visto que me escribieron por el chat, pero no sé por qué no se me abre la ventana del chat. Si alguien me escribió por el chat y no ha recibido respuesta, por favor interrúmpeme y hable por aquí. Voy a continuar. Así entonces, las presunciones de muerte, que son presunciones, ¿de qué tipo de presunciones son? ¿Quién me dice si esas son presunciones iuris tantum o iuret de jure? ¿Quién me dice si esas son presunciones iuris tantum o iuret de jure? Me voy a detener aquí. Las presunciones de comoriencia y premoriencia, según lo que hemos visto hoy, ¿son presunciones iuris tantum o presunciones iuret de jure? Si no me contestan, parece que entonces no quedó claro la distinción entre presunciones iuris tantum y presunciones iuret de jure. ¿Quién hizo la intervención de las presunciones? Profe, ¿me escucha? Sí, ¿su nombre? Silvia Navas. Silvia, adelante. ¿Tú crees que las presunciones de premoriencia y comoriencia son iuris tantum o iuret de jure? Yo creo que son iuris de juris. Iuret de jure, ¿por qué? Porque al momento del accidente, si no queda nadie en vivo que pudiera probar quién murió primero, entonces no se emitía ninguna prueba, al contrario. Y todos están de acuerdo con Silvia. ¿Quién no está de acuerdo con Silvia? Cuéntenme, ¿todos están de acuerdo con Silvia? Las presunciones de comoriencia y premoriencia entonces son iuret de jure, no admiten prueba en contrario. Pues ya que no tienen un criterio por ahora, en vista de que dejé la intervención para la próxima clase, entre la presunción aplicable en la actualidad, pues quien haga la intervención sobre la premoriencia y comoriencia va a tener que analizar si se trata de presunción es iuris tantum o iure et de jure. Entre los efectos jurídicos de la muerte, pues nos encontramos con que en primer lugar, pues se ocurre la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión. Y este tema háganle un asterisco porque esto de la apertura de la sucesión lo van a volver a ver al final del semestre con el profesor Salas. Pero de entrada, ahora que estamos estudiando los efectos jurídicos de la muerte, pues es importante que al momento de ocurrir la muerte y de probarse la muerte del decuyo, se lleva a cabo la apertura de la sucesión. En segundo lugar, uno de los efectos es que se impone el deber de sus familiares, allegados, así como de su cónyuge, del fallecido, de guardar luto, de guardar el luto correspondiente. Pero con relación a la viuda, se plantea una obligación más específica, y es que la viuda, luego del fallecimiento del causante, está obligada a no contraer matrimonio, sino un año después del fallecimiento de su esposo. A los efectos, y es lo que se denominaba el tempus lugendi, como lo ven en la pizarra. El tempus lugendi era ese tiempo, ese año en el cual la viuda no podía contraer matrimonio. Para los romanos, entonces, la mujer no nada más, el efecto jurídico de la muerte es que la mujer no nada más debía guardarle el luto al fallecido, sino que además no podía contraer matrimonio, sino dentro de un año después del fallecimiento, para evitar la denominada turbatio sanguinis. Es decir, turbatio sanguinis significa la sangre turbada. ¿Para qué? Para evitar cualquier duda entre quién era el padre del hijo que tenga la mujer del fallecido. Se entiende entonces que si la viuda contraía matrimonio antes de ese año, estaba violando su deber para con el fallecido.
¿Por qué? Porque se generaba la duda, ya que biológicamente, si ella contraía nupcias, por ejemplo, su esposo falleció el 30 de octubre y ella, de determinado año y ella contrajo nupcias en enero del año siguiente, todavía no ha transcurrido un año, por lo que si esa mujer está embarazada, biológicamente todavía existe la posibilidad de que se plantee la duda entre si ese hijo es del esposo que falleció o de su nuevo esposo. Quedó claro el tempus lugendi, es el tiempo que debe guardar la mujer para evitar la turbatio sanguinis. En la actualidad, nuestro Código Civil prevé una institución jurídica muy similar a la turbatio sanguinis. Y quien me traiga para la próxima clase cómo está regulado este asunto en nuestro ordenamiento jurídico, les adelanto una vez que hay una sentencia, quien vaya a hacer la intervención, hay una sentencia muy interesante que aborda el tema del deber que tiene la mujer a la luz del Código Civil venezolano de no contraer nupcias durante determinado tiempo después del fallecimiento de su esposo, para evitar dudas acerca de la paternidad. Es importante, y ojo con esto, una de las consecuencias de que la viuda no guardara este tiempo antes de volver a contraer el matrimonio es que se considera que incurrió en infamia. Se considera infame aquella mujer que no guarda el tiempo antes de contraer nuevas nupcias, aquella viuda que no esperó el tiempo. Repito, la intervención para la próxima clase es analizar el supuesto jurídico del tempus lugendi, es decir, esa obligación que a la luz del Código Civil tiene la mujer de esperar para poder volver a contraer nupcias y qué ha dicho la jurisprudencia al respecto. Hay una sentencia muy interesante que analiza todo el tema de la turbatio sanguinis que estuvo en nuestro Código Civil hasta hace muy poco. Me gustaría saber si están de acuerdo o no están de acuerdo que haga la intervención con esta limitación que solamente opera respecto de las mujeres. Finalmente, pues ya para terminar con la extinción de la persona física, pues hay que distinguir entonces que en el derecho romano no solamente está la muerte natural, no solamente hablamos de la muerte natural como la extinción del cuerpo físico, sino que también se habla de la muerte civil. En Roma se habla de muerte natural y muerte civil, por capitis de minutio maximo. Ese es el supuesto en el cual el ciudadano romano cae en esclavitud y pierde el estatus libertatis. Así, en Roma se habla entonces de dos tipos de muerte, la muerte natural y la muerte civil por capitis de minutio máximo. Es el mecanismo en virtud del cual el ciudadano romano cae en esclavitud. Al caer en esclavitud, pues pierde su estatus libertatis y deja de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto de derecho. Así se distingue entonces entre muerte natural y muerte civil. Para culminar con el tema de la capacidad, pues vamos a precisar la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Como ya lo conversábamos en la clase pasada, pero ahora vamos a precisarlo en Roma, es que la capacidad de obrar es aquella idoneidad para realizar actos con efectos jurídicos sin mediación de alguna voluntad ajena. La clase pasada les ponía el ejemplo. Antes de ustedes tener 18 años, podían ir al banco, abrirse una cuenta. Pues no podían hacerlo si no tenían una voluntad ajena, que era la de sus representantes, llevando a cabo ese negocio jurídico con ustedes. Ustedes de que podían, por ejemplo, una persona a los 17 años tiene suficiente lucidez y suficiente capacidad intelectual como para ir a abrirse la cuenta bancaria, pero en la medida de que no tiene totalmente la capacidad de obrar, pues se requerirá la mediación de una voluntad ajena, de su representante, o de su padre, que sí es al mismo tiempo su representante, o de su tutor. Lo que determina entonces que haya capacidad de obrar es que se puedan ejercer esos derechos y obligaciones sin necesidad de que intervenga un tercero por usted. Los actos entonces que se llevan a cabo cuando se tiene la capacidad de obrar, pues no solamente desde el punto de vista positivo de lo que le favorezca, sino que también será entonces
es capaz delictualmente. Aquella persona que tenga capacidad de obrar, pues se considera que tiene capacidad delictual y por lo tanto entonces tendrá que cargar con las consecuencias de sus delitos y todo lo que ello implica. La capacidad de obrar entonces se puede distinguir entre capacidad negocial para celebrar negocios jurídicos y la capacidad delictual, es decir, para que el ordenamiento jurídico considere que la persona ha cometido un delito y por lo tanto deberá responder por las consecuencias jurídicas que ello implica. Tal como hablamos cuando estudiábamos el régimen jurídico de la esclavitud, la capacidad de obrar y la capacidad jurídica no siempre coinciden. Ojo, paradójicamente, no siempre coinciden. Es lo que ocurre en el caso del esclavo, que ya lo vimos, por eso lo digo primero, es lo que ocurre en el caso del esclavo que lleva a cabo ciertos negocios jurídicos, tal como lo conversábamos en las intervenciones de ustedes al principio de la clase, lleva a cabo determinados negocios jurídicos, pero los efectos van a recaer en el patrimonio de sus dominus o del dueño. Ese es el caso del esclavo. Pero hay otro ejemplo en el cual la capacidad de obrar y la capacidad jurídica no coinciden. Y es el caso del infans sui juris, como está escrito en la presentación. El infans en Roma era el menor de 7 años. ¿Qué pasa si un niño menor de 7 años, que no tiene ningún pater familia, sino que es sui juris, es decir, que no está sometido a la potestad de ningún pater familia, pero por el hecho de su edad no puede por sí solo adquirir derechos y contraer obligaciones? Pues precisa entonces de la autoritas tutoris, es decir, necesita de la autorización de su tutor. Este es un caso en el cual se tiene capacidad jurídica, mas no se tiene capacidad de obrar. Este infans, este menor de 7 años, que es sui juris, es decir, no está sujeto a la potestad de ningún pater familia, porque, por ejemplo, ese pater familia falleció y lo que tiene es un tutor, porque es un niño menor de 7 años, pues vemos que tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de obrar. Por el contrario, en el caso del esclavo, pues no tiene capacidad jurídica porque es objeto de derecho y no sujeto de derecho, pero sí tiene capacidad de obrar. Estos son dos ejemplos en los que podemos ver que la capacidad de obrar y la capacidad jurídica no siempre coinciden. Vamos a ver, para finalizar el tema de la capacidad, las causas limitativas de la capacidad jurídica y las causas limitativas de la capacidad de obrar. Dentro de las causas limitativas de la capacidad jurídica nos encontramos con los esclavos libertados o los llamados libertos, porque nunca se equipararon a los ingenuos. Nunca se equipararon a los ingenuos, no alcanzaron esa equiparación. Por ejemplo, se llevó a cabo una manumisión. Esa persona fue liberada y dejó de ser esclavo a través de una manumisión solemne. A través de una manumisión solemne. Sin embargo, nunca se le puede equiparar al ingenuo. Esto ya lo habíamos conversado. No se puede equiparar al ingenuo, que es aquella persona que nunca había sido esclavo. Por ejemplo, vemos esta limitación concretada en el ámbito del derecho público, en el sentido de que a los libertos se les prohibió el acceso a ciertos cargos, como por ejemplo a ciertos cargos en el Senado. Por más que usted sea liberto y ya se haya hecho su manumisión solemne y se entienda que usted tiene la libertad y la ciudadanía, todavía usted no es ingenuo. Habíamos quedado en que la esclavitud es una situación que te persigue por el resto de la vida independientemente de que dejes de ser esclavo. Ejemplo, pues que en el ámbito público, por más que usted sea liberto, no podrá aspirar a ciertos cargos sacerdotales o a ciertos cargos en el Senado o magistraturas. En el ámbito privado, las leyes augusteas, Julian y Papia Popea, por ejemplo, también impusieron una limitación para los libertos, que estos no se podían casar
no se podían casar con los senadores. No se podían casar con los senadores, ni los descendientes de los libertos podían casarse con los senadores. Y finalmente, y es lógico, como ya lo conversamos, que es el derecho de patronato, pues es una limitación a la capacidad jurídica del esclavo, pues que toda su vida, a pesar de que ya es libre, se va a encontrar bajo el régimen del patrón y va a tener que cumplir con determinadas obligaciones frente al ex dominus, que ahora es su patrono. En el foro de dudas y preguntas me preguntaba, profesora, ¿qué pasa en el patronato? Pues en la lectura que tienen en el módulo 7 se explica cuál es el régimen jurídico del patronato y se deja constancia de que hay ciertas obligaciones, como por ejemplo de respeto, como por ejemplo de ayudar al dominus, al ex dominus, es decir, al patrono en caso de indigencia, en virtud de que usted en algún momento pues fue esclavo, ahora es liberto y no va a tener nunca entonces la plena capacidad jurídica. Caso práctico entonces, una persona que era esclavo, se le otorgó la libertad a través de una manutención solemne. ¿Esa persona podrá acceder a un cargo público en el Senado? Pues la respuesta será no, profesora, porque pese a que se le haya otorgado la libertad, existen limitaciones a su capacidad jurídica, en virtud de que el liberto nunca se equiparó al patrón. Otro de los supuestos de limitaciones de la capacidad jurídica es la infamia. Acabamos de conversar que una de las consecuencias jurídicas de que la viuda no guarde el luto a su ex esposo, al fallecido, y que se contraiga nupcias aún dentro del año luego de que falleció, va a traer como consecuencia la infamia. Adelante. Es Bernardo. Profe, le tenía una duda. ¿Qué pasaba con la capacidad de los peregrinos o los latinos? Aquí vamos, allá vamos a terminar ahorita, con la capacidad de los peregrinos y los latinos. Ya vamos a ver hasta dónde podían ejercer derechos los latinos, hasta dónde podrían ejercer derechos los peregrinos. Muy buena tu pregunta, Bernardo, porque es importante que tengamos claras las diversas categorías de personas que confluyeron en el mundo romano y que tienen ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad, Bernardo. Por ahora, estoy hablando de las limitaciones que le quedaban al liberto que iba a empezar a formar parte del Imperio Romano, ya con personalidad jurídica, habiendo dejado de ser un objeto de derecho para ser sujeto de derecho. Vamos a continuar y más adelante vamos a ver sobre las limitaciones a la capacidad que tenían los peregrinos y los latinos, dependiendo de las diversas categorías de latinos que existieron en Roma. La infamia, entonces, es una degradación del honor civil y la reputación. Y como ya vimos, es una consecuencia jurídica de que la esposa no guarde el luto y que contraiga nupcias dentro del lapso prohibido, que es el lapso de un año. Cuando se habla de infamia, pues se dice que hay un desprestigio social, hay una condena de la sociedad. Y se distinguen, dependiendo de quién la declare, pues de diversos tipos de infamia. Aquella infamia declarada por el ordenamiento jurídico, que es la infamia iuris, la infamia declarada en el orden político y social, que es la infamia censoria, la infamia consular, que implicaba la exclusión de las listas para ser magistrado, y la infamia pretoria, que era la imposibilidad de actuar en juicio. Esto lo decretaba el pretor dependiendo de si a la luz del Imperio Romano se consideraba que la persona había incurrido en un hecho bochornoso que implicaba la infamia. Como por ejemplo, y es el caso que pusimos de la viuda que no respete el luto y el tiempo durante el cual no puede contraer matrimonio. A lo largo del semestre vamos a seguir viendo ejemplos de declaratoria de infamia porque determinada persona llevó a cabo una conducta contraria a los principios que rigen el derecho romano. En principio, pues la infamia dura toda la vida. Esa declaratoria de infamia, en principio, dura toda la vida, salvo que el Senado o el príncipe concedan la restitutio in integre. Concedan la restitutio in integre, que es un beneficio que se le da a la persona, como el nombre lo dice, restitutio in integrum, se le restituye íntegramente el honor y la reputación a la persona
que lo había perdido. Por ejemplo, si la persona que incurrió en infamia descubrió determinados planes del enemigo que ayudaron al Imperio Romano, pues el emperador podría decir, mira, si bien se te había decretado la infamia, por este hecho tan loable y tan destacable que favorece al Imperio Romano, pues se te va a perdonar la situación de infamia y se le va a conceder la restitutio in integrum. En consecuencia, pregunta que podría hacer en el examen. La infamia como degradación del honor civil y la reputación es permanente y por lo tanto la persona no va a poder llevar a cabo ciertos negocios jurídicos. No, profesora, no es permanente por la figura de la restitutio in integrum, ya que si llevaba a cabo determinado acto loable, pues el Senado o el príncipe podrían perdonarlo y borrar la situación de infamia. Otro supuesto de limitación de la capacidad jurídica. Sí, adelante. Quería preguntarle sobre la infamia. La infamia solamente repercute en los derechos políticos y ciudadanos, ¿cierto? Bueno, desde el punto de, realmente como la infamia es producto de haber llevado a cabo determinado acto que afecta el honor y la reputación, pues en general sí tenía muchas repercusiones desde el punto de vista político y para asumir cargos públicos. Sí podría decirte que los romanos fueron proclives a que las sanciones se relacionaran con no poder tener determinados cargos públicos o con no poder tener determinados papeles o roles dentro de la sociedad. Sí. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Los colonos también se encontraban en una situación que limitaba su capacidad jurídica. La clase pasada, creo que nuestro compañero Andrés, si mal no recuerdo, hizo una intervención muy buena sobre los colonos. Por eso es que básicamente él nos explicó quiénes eran los colonos en Roma, que eran aquellos que estaban arraigados a determinada tierra, que si bien no eran esclavos, sí tenían ciertas limitaciones en su capacidad jurídica, tanto en su capacidad patrimonial, por ejemplo, porque no podían vender el terreno al que estaban adscritos, o sea, ellos estaban en ese terreno y estaban casados con esos terrenos. Tenían ciertas limitaciones desde el punto de vista procesal, que van a ver más adelante cuando estudien con el profesor Salas el proceso romano, y tenían ciertas limitaciones desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista matrimonial, disculpe. ¿Por qué? Porque no podían contraer matrimonio civil romano. Esta situación cesa si el colono logra tener determinada capacidad económica para hacerse propietario del fondo al cual estaba adscrito. Los romanos dijeron, si él logra tener la capacidad de adquirir el fondo, pues va a tener derecho a ejercer su capacidad jurídica plenamente. Incluso también podría decirse que podría librarse de esa obligación que tenía frente al fondo si le ofrecía ese terreno a su colono o le ofrecía al ejército o sencillamente decidía dedicarse al sacerdocio. Podría desvincularse entonces. La situación del colono no necesariamente es permanente, pero sí configura claramente el hecho de tener que estar en una tierra, en el hecho de tener que rendir cuentas al patrono y de únicamente poder desarrollar negocios jurídicos dentro de ese territorio limitado, obviamente configura una limitación de su capacidad jurídica. Otras causas también eran los miembros de determinadas corporaciones profesionales que en Roma, por temas estratégicos, habían ciertas profesiones que si usted se dedicaba a esa profesión, luego no podía abandonarla. E incluso era con carácter hereditario. Por ejemplo, si usted era herrero en Roma, que era un cargo, ¿por qué creen ustedes que los herreros en Roma eran un oficio muy importante? ¿Por qué creen que los herreros en Roma se trataba de un oficio muy importante? Los herreros. Porque fabricaban las armas. Exactamente. Y en vista de que se trata de una profesión que se requiere que se ejerza en Roma, pues una causa limitativa a su capacidad jurídica es ya va, usted, su padre y desde su abuelo y su tatarabuelo son herreros, y por ser esto una profesión estratégica en el Imperio Romano, pues usted tendrá la limitación a su capacidad jurídica de que únicamente se podrá dedicar a esa
profesión u oficio. Son entonces medidas del poder público para conservar ciertos oficios. También por causas de religión, tras el emperador Constantino, que fue la máxima influencia del cristianismo en Roma, tras el emperador Constantino se establecieron ciertas limitaciones a quienes no profesaban la religión cristiana ortodoxa. Pues en la época ya de Constantino, por la influencia del cristianismo, pues si usted no profesaba el cristianismo ortodoxo, no podría ejercer cargos públicos, ni poseer esclavos cristianos. Ojo con esto únicamente es en la época de la influencia del cristianismo, a finales de la época clásica, en la época posclásica ya el apogeo de la influencia del cristianismo y fundamentalmente bajo el imperio de Constantino. Era una limitación pues no profesar el cristianismo ortodoxo. Por la condición social, como ustedes ya lo estudiaron anteriormente, pues el caso de los plebeyos, que estaban totalmente limitados y que incluso hasta finales de la época republicana, pues no tenían acceso a las magistraturas y no podían contraer matrimonios con patricios debido a su condición social. Desde el punto de vista histórico, pues ustedes ya saben, del semestre anterior, las pugnas existentes entre los plebeyos y patricios, y obviamente eso tiene consecuencias en el ámbito jurídico, de tal manera que tener la cualidad de ser plebeyo constituía una limitación a la capacidad jurídica en Roma. Y en lo que se refiere a quienes ostentaban cargos públicos, pues se dice que los senadores, por ejemplo, por tener ese cargo público tan importante y estratégico en Roma, no podían contraer matrimonio con las plebeyas. Otra manifestación más de la pugna social entre los patricios y los plebeyos, pero que ahora que vemos acá en instituciones jurídicas, pues tendrá consecuencias y será entonces una causa limitativa de la capacidad jurídica. Por ejemplo, ese senador, supongamos que es sencillamente, obviamente para poder ser senador tiene todos los estatus, tiene el estatus libertatis, el estatus civitatis, el estatus familiar, y a pesar de que imagínense que ese senador tampoco ni siquiera tiene un pater familia, sino que es sui juris, se dice, bueno, pero profesor, él tiene plena capacidad jurídica. No, ¿por qué? Porque existieron ciertas limitaciones específicas a la capacidad jurídica por ostentar ese cargo público precisamente, y es que no podía contraer matrimonio con las plebeyas. Vemos entonces que si se dice de causas limitativas es porque en principio sí se tiene capacidad jurídica, pero en determinados supuestos se encuentra limitada, como es el caso del herrero. Si ese herrero es un ciudadano, es libre, ciudadano romano, tiene un estatus familiar y es sui juris, profesora, pero si tiene capacidad jurídica, sí, tiene una capacidad jurídica, pero esa capacidad jurídica está limitada. ¿Por qué? Porque él se dedica a determinado oficio que desde el punto de vista estratégico no puede renunciar y evidentemente eso limita su capacidad jurídica. Y finalmente, para cerrar el tema de la capacidad, nos encontramos con causas limitativas de la capacidad de obrar. Las causas limitativas de la capacidad de obrar en Roma, en primer lugar, y es muy importante que tengamos claro esto porque es determinante a los efectos de dar soluciones a casos planteados. Las causas que modifican la capacidad de obrar guardan relación directamente con la edad, con el sexo, como vamos a ver, y con ciertas enfermedades. Pues la edad, en principio, limita la capacidad de obrar. Creo que por acá también me lo escribían en el chat sobre la capacidad de obrar, y aquí lo vamos a definir. Alguien por acá dijo 14 y 16. Gloria Ángelis. Vamos a ver acá la diferencia, como está en pantalla, de que existió primero una discusión. Entonces, ¿cuándo se determina que se tiene la edad para tener plena capacidad de obrar en el derecho romano? ¿A qué edad se sentaron a pensar los romanos? ¿A qué edad se considera entonces que alguien podría tener capacidad de obrar? Pues en principio se consideraba que era la pubertad lo que determinaba la capacidad de obrar, que es esa edad indicativa de que físicamente se pueden tener hijos. Al respecto, y volvemos entonces entre la discusión de los estudiosos del derecho de los sabinianos y proculeyanos, por su parte los sabinianos
exigían que para determinar si esa persona ya era puber, pues se hiciera un examen corporal. Se hiciera un examen corporal para verificar tal circunstancia. Parece un poco práctica esta solución de que entonces cada vez que usted vaya llegando a determinada edad, va a tener que someterse a un examen corporal para ver si usted es puber o no es puber. En definitiva, esa fue la propuesta de los examinianos, hacer una prueba a cada persona. Los proculeyanos, por el contrario, tenían una tesis un poco más racional en mi criterio, y que posteriormente fue asumida por Justiniano, y es que se estableció la presunción. Y esto es una presunción, volvemos a la presunción. Desde el punto de vista jurídico, es un término muy importante, una institución muy importante. Se presume entonces, gracias al aporte de los proculianos, mira, vamos a evitar esto de que se le haga un examen a todo el mundo. Vamos a resolver esto a través de una presunción. Y es una presunción iure et de iure. ¿Por qué? Porque no admite prueba en contrario. Sencillamente para evitarnos el tema de que tener que hacer una prueba física a cada uno, como proponían los sabinianos, se presume que la mujer es puber a los 12 años. Se presume que la mujer es puber a los 12 años en el derecho romano. Mientras que los hombres se consideraba que eran púberes a los 14 años. Así, solo los varones púberes y sui iuris, voy a repetir, sui iuris es que no está sujeto a la potestad del paterfamilias. Por el contrario a alieni iuris, que sí está sujeto a la potestad del paterfamilias. Entonces, aquellos varones púberes sui iuris pues tendrán la plena capacidad de obrar. Y en atención a la edad, se distinguen entre los infants y los impúberes. Ojo con esta diferencia, porque esto va a ser determinante de la capacidad. El infants es aquel que carece absolutamente de capacidad de obrar. Se dice infants de las personas que tienen de 0 a 7 años. Justiniano fue justamente quien fijó el fin de esta etapa a los 7 años. Posteriormente nos encontramos con los impúberes o impúberes. Se habla de impúberes cuando se está hablando de un varón o una hembra que tiene cierto desarrollo intelectual suficiente como para intervenir en la vida jurídica, pero sin que se le genere algún perjuicio. Ese es un desarrollo que se dice que es más o menos parecido al desarrollo sexual, el desarrollo intelectual. También se plantea entonces la discusión acerca de en qué momento se tiene capacidad intelectual, por lo que finalmente Justiniano termina de zanjar cualquier diferencia y dice, mira, se considera que son impúberes, entonces aquellos hombres que tengan entre 7 y 14 años se considerarán impúberes. ¿Por qué? Porque tienen cierto desarrollo intelectual, sin embargo, no lo suficiente como para que eso genere efectos en el ámbito de los negocios jurídicos. Entonces, si hay una persona que tiene de 7 a un hombre que tiene de 7 a 14 años, es un impúber, ¿puede llevar a cabo negocios jurídicos en Roma? Sí, profesora, sí puede llevar a cabo negocios jurídicos en Roma, siempre en la medida en que ese negocio jurídico no le genere algún prejuicio. Entonces, el tema de los impúberes se tratará de si es mujer, será desde los 7 hasta los 12 años, y si es hombre, será desde los 7 hasta los 14 años. Estamos en la fase de los impúberes. Dentro de los impúberes se distinguen dos categorías. Voy a recapitular, entonces los impúberes son los que si son hombres tienen de 7 a 14 años y si son mujeres de 7 a 12 años, son impúberes. ¿Qué quiere decir? Que no tienen capacidad de obrar, pero sí tienen determinado desarrollo intelectual, en virtud del cual podrán intervenir en la vida jurídica solo en la medida que les favorezca. Ahora, no es lo mismo la capacidad intelectual que tenga una persona que tiene 10 años que la capacidad intelectual que tiene una persona que tiene 13 años, ¿cierto? Por eso es que los romanos, para ser más precisos, idearon entonces la diferencia entre el infantiae próximo, es decir, el próximo a la infancia, y el próximo a la libertad, el próximo a la pubertad. Dentro de esa escala de tiempo, vamos a hablar entre los hombres, de 7 a 14 años.
Se habla entonces que es infantiae próxima, es decir, próximo a la infancia, aquel que tendrá 8 o 9 años, porque está más cerca de un lado que del otro. Y se dice que será pubertatis próximo aquel hombre que tenga por lo menos unos 12 o 13 años. ¿Cuál es la importancia de esto? No es meramente para establecer una diferencia, sino que tiene efectos desde el punto de vista de la responsabilidad. Los infantiae próximi, es decir, aquel niño que tiene cierto desarrollo intelectual, pero está más próximo a la infancia que a la pubertad, por ejemplo, 8 o 9 años, no tienen responsabilidad delictual. Ojo con esto, porque en un caso práctico podría colocarlo y se establecería entonces que los próximos a la infancia no tienen responsabilidad delictual. Por el contrario, aquellos pubertatis próximos, es decir, aquel niño que tiene entre unos 12 y unos 13 años, que está más cerca de la pubertad, sí responden por sus delitos. Siempre que fueren conscientes del delito, dependiendo de la clase del delito de la que se trata. Ojo con esto, porque habrá que determinar de qué delito se trata. No es lo mismo un hurto que puede cometer cualquier persona que tenga determinada capacidad intelectual que una estafa formulada a través de una serie de estratagemas y de mecanismos para engañar. Los romanos en este caso evidentemente fueron muy casuísticos y dijeron ya va a depender del delito, porque no podemos asumir que si bien los pubertatis próximos tienen capacidad delictual, es decir, aquel de 13, 12 años que está cerca de la pubertad tiene capacidad delictual, pero hasta cierto punto, porque su desarrollo intelectual no es suficiente como para cometer un delito complejo, pero sí para cometer un delito como el robo o el hurto, o delitos que no requieren mucho trabajo intelectual. ¿Quedó claro? Así que habrá que analizar en el caso concreto de qué delito se trata para que podamos determinar si esa persona será o no será responsable. Se dice entonces que dentro de la línea que acabamos de conversar, de 0 a 7 años el infans, de 7 a 12 o a 14, dependiendo de si es mujer o hombre, pues se considera impúberes, y dentro de los impúberes se distingue entre los que están más cerca de la infancia y los que están más cerca de la pubertad. ¿Para qué? Para determinar su responsabilidad delictual. Luego llegamos entonces a la pubertad. Se dice que es puber aquel que tiene capacidad de disposición de su patrimonio. Aquí ya se tiene capacidad de obrar. En el caso de la mujer, 12 años, ojo con la mujer porque siempre está sometida al poder del pater familia, y en el caso del hombre, aquel hombre que tenga 14 años, y tendremos que evaluar allí si él está sometido o no a la potestad de un pater familia. Luego nos encontramos con una figura muy interesante, y es la figura del menor de 25 años. Si bien en el derecho romano entonces ya se es puber a los 12 o a los 14, según el caso, los romanos consideraron que el menor de 25 años, tenía su plena capacidad de obrar, pero existió una curatela que trataba de proteger su inexperiencia. Los romanos decían, ya va, pero es que esa persona menor de 25 años aún así todavía no tiene suficiente capacidad intelectual como para involucrarse en determinados negocios jurídicos. Así se estableció una curatela, que era la llamada cura minorum viginte, quinque anno, está escrito en la presentación, y podrá ejercerse entonces de una restitutio in integrum debido a su experiencia. Lo explico. En este caso vamos a suponer que hay un hombre libre, ciudadano romano, que es puber, es decir, alcanzó la edad, ya superó la edad de los 14 años, tiene 16 años, tiene 17, vamos a ponerle 17 años, siempre todo el que sea menor de 25 años. Celebra determinado negocio jurídico, y luego de celebrar ese determinado negocio jurídico se da cuenta de que se equivocó por su falta de experiencia. En ese caso, si logra demostrar que cometió determinados errores debido a su falta de experiencia, él podrá alegar la restitutio in integrum que lo protegía ante su inexperiencia. Mira, no, yo estaba llevando a cabo este negocio jurídico, pero fui engañado por un mercader experto, y por ser menor de 25 años puedo pedir ejercer la acción denominada de la restitutio in integrum por causa de su inexperiencia. Pero ojo con esto, porque esto hay que verlo con mucho cuidado. Ocurría en Roma que algunos
algunas personas que ya eran mujeres y tenían la plena capacidad de obrar, formaban parte de ciertos negocios jurídicos. Por ejemplo, una persona de 20 años se incorporaba en el negocio jurídico y posteriormente quería alegar la restitutio in integrum, pero no necesariamente por su falta de experiencia, sino que quería librarse del cumplimiento de sus obligaciones. En ese caso, lo que hacían los terceros que contrataban con ese minor, es decir, ese menor de 25 años, decían: un momento, vamos a constituir una curatela, que es la cura minorum viginti, de manera que usted al momento de negociar este contrato conmigo, usted tenga un curador, que es aquella persona con experiencia que lo va a asistir en el negocio jurídico. Así que yo no voy a contratar el tercero mercader con experiencia, le decía al minor: vamos a constituir una curatela para que usted al momento de negociar tenga a ese tercero que también tiene más experiencia y lo pueda asesorar al momento de llevar a cabo el contrato. ¿Qué es lo que se quería evitar el comerciante con esto? Pues que en el futuro llegara el minor a decir o a querer revertir los efectos del contrato por su inexperiencia. En ese sentido, era muy importante que se constituyera la curatela, y es lo que en muchos casos pedían los mercaderes a los menores de 25 años, para que luego estos no pudiesen excusarse en la restitutio in integrum por su falta de experiencia. Más bien lo que se pedía: no, vamos a constituir la curatela para que al momento de la negociación usted tenga la asistencia de un curador y en el futuro, cuando surja algún problema relacionado con la negociación, usted no pueda alegar su inexperiencia. Así que ojo con esta figura, es muy importante y sirve para resolver muchos casos prácticos en Roma relacionados con la capacidad de obrar. Así que en unidad, el minor es el menor de 25 años. Adelante, ¿quién tiene una pregunta? Profe, le quería preguntar algo sobre eso. O sea, sí. Yo, Bernardo, para que se constituyera la tutela, tenía que solicitarse curatela, por es una una parte. curatela. Ojo, es la tutela que es distinta a la curatela. La curatela, perdón, para que se constituya la curatela en ese caso, tendría que ser voluntad de la otra parte, o es que es obligatorio, o necesariamente se constituía esa curatela. No, precisamente es un tema de conveniencia. El minor no necesariamente quería que se constituyera la curatela, lo que pasa es que desde el punto de vista de negociación, ese tercero, para protegerse de una eventual restitutio in integrum, le decía al minor: bueno, no voy a llevar a cabo este negocio jurídico contigo si previamente no constituyes la curatela. Muy buena tu pregunta, la curatela no es obligatoria, pero desde el punto de vista estratégico y negocial, pues aquel tercero, para evitar que le opusieran este restitutio in integrum y le dijeran: no, es que yo no tenía suficiente experiencia, no, vamos a hacer algo. Para yo negociar contigo y culminar este contrato, pues vamos a traer un curador para evitar el riesgo que tengo de que en el futuro se alegue la inexperiencia. No es algo obligatorio, pero sí ya vas a ver que desde el punto de vista práctico y negocial, pues a ese mercader no le va a interesar negociar con ese minor sabiendo que está expuesto a que en algún momento le alegue su inexperiencia. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Silvia, levantaste la mano. Pero no veo nada por acá. Silvia, adelante. Continúa. Otra de las causas limitativas de la capacidad de obrar, era el sexo. Como ya lo había adelantado cuando hablábamos de la edad, pues con relación al sexo, pues la mujer siempre tuvo una posición jurídica inferior a la del hombre. La mujer se hallaba siempre sometida a algún poder familiar, como lo vemos acá en pantalla, ya sea a la patria potestad de su paterfamilia, ya sea a la manus, cuando hubiere contraído matrimonio cum manu. Ojo con esto, yo haría un asterisco en matrimonio cum manu, porque esta es una figura muy importante que vamos a estudiar en la siguiente unidad. Entonces, ella siempre estaba sometida al poder de alguien, ya sea de su padre, que era la patria potestad, ya sea a la manus, que era en caso de que hubiese contraído matrimonio cum manu. Ojo, solo si contrajo matrimonio cum manu. Existe la diferencia, y lo digo de una vez, entre el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. Solo en el caso de que se tratara de matrimonio cum manu, la mujer iba a estar sujeta a la manus o potestad de su marido. Y finalmente, pues si la mujer no tenía ningún paterfamilia y si tampoco tenía ningún esposo, en definitiva, siempre iba a estar sometida a algún régimen, y habrá sido en Roma al régimen de la tutela. Si esa mujer era sui iuris, de todas maneras, por el hecho de ser mujer, no podría llevar a cabo
negocios jurídicos por sí solo. Así, la tutela de la mujer tenía un carácter de perpetua hasta que fue desapareciendo ya en la época del derecho posclásico y justinianeo, justamente por la influencia de la igualdad y del cristianismo. La mujer entonces no podía ni ejercer la patria potestad de sus hijos, no podía ser tutora, tampoco podía ser testigo en un testamento, ni podía comparecer en juicio en nombre de otro. En consecuencia, siempre se hallaba sujeta a algún poder. Pero vamos a ver más adelante cómo existió la posibilidad desde el punto de vista estratégico de que se le otorgara el ius liberorum, conforme al cual si la mujer tenía más de 3 hijos, puede que se le eximiera de la tutela. Ojo con eso. Bernardo, en la emancipación no necesariamente tenía que ser puro, porque en el derecho romano la figura de la emancipación depende mucho de la voluntad del pater familias y no como un acto reglado por la ley. La emancipación dependerá de la voluntad del pater familia, no es como ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, que está determinado específicamente por la edad. E incluso una persona podría tener muchísima edad en el derecho romano, pero si el pater familias no decidía emanciparlo, pues esa persona no se emancipaba. Ojo con eso. Y para terminar entonces, otra de las causas limitativas a la capacidad de obrar, pues nos encontramos con la enfermedad. Se dice que las personas que eran locos o dementes, que los romanos los llamaban furiosi, pues carecían de capacidad de obrar, lógicamente. ¿Por qué? Porque requerían de un tercero que fuese un tutor que los llevara y en nombre de ellos pues pudiese llevar a cabo negocios jurídicos. Se estableció entonces, estas personas tenían los llamados cura furiosi, que no tenían capacidad de obrar y estaban sujetos entonces a que un tercero interviniera por ellos. Por eso hay una limitación en su capacidad de obrar. ¿Existe alguna discusión acerca de que en los momentos de lucidez ellos podían llevar a cabo ciertos negocios jurídicos, pero desde el punto de vista probatorio es muy complejo determinar cuándo una persona demente está en un momento de lucidez o no? Por lo que considero que en definitiva siempre debían tener a los cura furiosi, a pesar de que se presentó la discusión de, mira, no, es que en ese momento él tenía una etapa de lucidez, pero eso no necesariamente es así. ¿Sí? Asimismo, también se estableció la curatela de las personas sordas, de los mudos y de aquellas personas gravemente enfermas, que claramente por la situación en la que se encontraban, pues tenían su capacidad de obrar limitada. Otro supuesto era el supuesto de la prodigalidad. Eran aquellas personas incapaces de disponer de su propio patrimonio por malgastar sus bienes. Y que me traiga para la próxima clase en dónde está regulado el supuesto de la prodigalidad en nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son las consecuencias jurídicas de su declaratoria, podrá tener un punto de intervención. La prodigalidad es una causa limitativa de la capacidad de obrar. David, levantaste la mano, cuéntame. Sí, de hecho yo lo había colocado en el trabajo. La prodigalidad de nuestro ordenamiento jurídico está regulado por el Código Civil. Bueno, ¿qué te parece si nos traes tu intervención con el fundamento jurídico y las consecuencias para la próxima clase para que tengas un punto? ¿Te parece? Chévere, profe. Gracias. Excelente. Y se dice entonces que estas personas decretadas en estado de prodigalidad podrán llevar a cabo ciertos actos necesarios, pero solo en la medida de que eso mejore su condición. Por lo tanto, no podrán estarse endeudando o llevar a cabo ciertos negocios jurídicos que impliquen la ejecución de obligación. En estos casos, la curatela se abre entonces por decreto del
magistrado, cuando se determina entonces la capacidad de obrar de esa persona que está en situación de prodigalidad. Así terminamos entonces con las causas limitativas de la capacidad, y para terminar la clase de hoy, pues quiero que que empecemos, pero y también lo vamos a terminar, el estudio del status civitatis, y vamos a concluir en la próxima clase ya con el estatus familiar. Vamos a dar una conclusión respecto de esta primera unidad, y vamos a conversar sobre la tarea que tienen para la próxima semana, además de la que tienen para este viernes, de la próxima semana, sobre las personas jurídicas en Roma. Ya la próxima semana le vamos a poner punto final a nuestra primera unidad. Tal como lo ven en el índice temático, pues nos queda pasar por el status civitatis, el status familiar, para culminar con las personas jurídicas en Roma. Para la próxima clase está la tarea relacionada con las personas jurídicas en Roma según el contenido que tiene encargado en módulo 7, pero además quiero que conversemos un poco sobre las personas jurídicas, a pesar de que no vayamos a desarrollar todas y cada una de sus modalidades, porque eso se va a desarrollar en la tarea que van a presentar para el próximo viernes, sobre la base del material que sí establece cada una de las especies de personas jurídicas en Roma. Así que ya hemos estimado que para el próximo viernes le ponemos punto final a nuestra primera unidad para dar entrada a la segunda unidad relacionada con la familia. Tal como vimos, los estatus están relacionados, interrelacionados uno con el otro, de manera que uno es presupuesto del otro. Se tendrá entonces que tener el status libertatis y se tendrá que tener la capacidad para poder entrar a hablar entonces ya del status civitatis. Se habla del status civitatis, es el civis romanus, es decir, el ciudadano romano. Y este estatus, que es el de segundo grado, como lo habíamos dicho, a efectos pedagógicos, ya superamos el primer grado. El grado del status libertatis, que va aparejado lógicamente con la existencia humana y con la capacidad que se tenga, que en algunos casos va a estar limitada. Pero ahora vamos a hablar entonces del status civitatis, que va a ser el presupuesto básico para el disfrute de los derechos políticos. Es el presupuesto básico para el disfrute de los derechos políticos y para el disfrute de la totalidad de los derechos privados. Vamos a ver en esta enumeración. ¿A qué se tiene derecho en Roma si se tiene el status civitatis? Pues en el derecho público se tendrá el ius suffragio, el derecho al sufragio, se tendrá el ius honorum, que es aquel derecho a acceder a los cargos de la magistratura o a cursar las carreras honoríficas, y el derecho a la provocatio ad populum. La provocatio ad populum es el derecho a solicitar un juicio popular si hubiere sido condenado a muerte. Es el derecho a solicitar un juicio popular. ¿Qué pasa si una persona tiene el status libertatis pero no tiene el status civitatis? Pues no tendrá estos derechos políticos en el ámbito público. Y en el ámbito del derecho privado, quien tenga el status civitatis, pues también será titular del ius commercium, es decir, el derecho a comerciar, de manera que podrá ser titular de derechos y obligaciones, así como titular del derecho de propiedad. También, si se tiene el status civitatis, se va a ser titular del ius connubii o ius connubium, que es el derecho a contraer matrimonio civil romano. También se tendrá el ius testamenti factio, es decir, el derecho a disponer de sus bienes mortis causa. Y además, si se es ciudadano romano, se tendrá el derecho al ius actionis, es decir, actuar en un procedimiento civil para defender sus derechos. Vemos todo lo que implica tener el status civitatis. Pero ¿cómo se obtiene el status civitatis o la ciudadanía romana?
Para que se entienda que una persona tiene el status civitatis o la ciudadanía romana, en primer lugar, pues la adquirirá por nacimiento. Se adquiere por nacimiento y tendrá el status civitatis aquel hijo de ciudadano romano procreado en justas nupcias. Y aquí quiero que nos detengamos en este concepto porque es determinante. Justas nupcias, ojo, y yo lo colocaría en mi glosario de derecho romano, justas nupcias es aquel matrimonio que se lleva a cabo entre dos personas titulares del ius connubium, es decir, del derecho a contraer matrimonio romano. Justas nupcias, lo voy a repetir por la importancia de este concepto a los efectos de todo el semestre. Justas nupcias se refiere a aquel matrimonio celebrado entre dos personas titulares del ius connubium. ¿Qué quiero asentar acá? Que evidentemente si hay dos personas que son ciudadanos romanos, que tienen el status civitatis, pues contraerán justas nupcias. Pero ese no es el único supuesto de justas nupcias, porque existen otra clase de personas que a pesar de que no son ciudadanos romanos, tienen el ius connubium, es decir, el derecho a contraer matrimonio romano. Y es lo que supone el caso de las latinas y de las peregrinas, que son otras categorías de personas que no son ciudadanos romanos, pero tienen el ius connubium del que hablábamos acá anteriormente. Hablábamos del ius connubium, ius connubii o ius connubium. Pues ese derecho no es exclusivo de los ciudadanos romanos. También hay otras categorías de personas, como los latinos y los peregrinos, que tienen derecho a contraer matrimonio civil romano. En consecuencia, se hablará de justas nupcias cuando estemos en presencia de un matrimonio contraído por dos personas titulares del ius connubium, independientemente de que sean o no sean ciudadanos romanos, porque hay personas que no son ciudadanos romanos, como los latinos y los peregrinos, vamos a ver más adelante específicamente, que tienen el derecho al ius connubium. Por ejemplo, aquel matrimonio entre un ciudadano romano y una latina. Van a decir, no, profesor, es que ahí no hay justas nupcias porque la latina no tiene el status civitatis. Ojo con eso. Lo que determina que haya o que no haya justas nupcias será que sean titulares del ius connubium, no la ciudadanía. Hago énfasis en el concepto de justas nupcias porque tiene bastantes consecuencias jurídicas. Entonces, una forma de adquirir la ciudadanía es nacer en el marco de justas nupcias. ¿Qué son justas nupcias? Un matrimonio entre dos personas titulares del ius connubium. La lex Minicia estableció la regla de que el hijo de un latino o peregrino, la lex Minicia estableció la regla de que el hijo de un latino o peregrino seguía la condición de su padre, de que el hijo de un latino o peregrino seguía la condición de su padre. Sin embargo, un senado consulto de Adriano consideró que el hijo dado entre un latino y una mujer romana, si ambos contrajeron matrimonio siendo titulares del ius connubium, pues ese niño tendrá el estatus civitatis. E incluso si dos personas hubieran contraído matrimonio según las leyes de una ciudad extranjera y adquirían la ciudadanía romana antes del nacimiento, pues este niño será considerado ciudadano romano. Ejemplo de este último supuesto, pues una pareja extranjera libre que no viene de un pueblo enemigo, pues se traslada a Roma y adquiere la ciudadanía, por ejemplo, por un edicto del emperador, en virtud de que esa pareja ha sido leal al emperador y se merece que se le otorgue la ciudadanía, que ya vamos a ver que es una forma de obtener la ciudadanía. Pues si esa pareja de extranjeros que vino a Roma y el emperador les dio la ciudadanía, tienen un hijo, pues ese hijo será considerado un ciudadano romano. Y aquí voy entonces al siguiente supuesto.
por disposición legal, la lex acilia repetundarum establece que tendrá la ciudadanía aquel provinciano, es decir, aquel hombre de las provincias, de las afueras de Roma, que hubiere vencido en juicio a un magistrado romano, por exigir impuestos excesivos. Vean cómo incluso para haber ganado un juicio se podría obtener la ciudadanía en Roma. Y también, entonces vimos ya, por nacimiento, por disposición legal, y por concesión del poder público. Por concesión del poder público es el ejemplo que ya les colocaba, en virtud del cual el pueblo, el emperador, dependiendo de la época en la que nos encontráramos, se otorgaba la ciudadanía como premio o recompensa. Se le otorgaba a determinados individuos o a todos los habitantes de determinada región. Era frecuente entonces que los latinos que venían a vivir a Roma y desempeñaban determinados cargos y observaban una buena conducta en el ejército también, pues se les otorgaba la ciudadanía. Era a modo de estimular la lealtad frente al imperio romano, pues que la autoridad podría otorgar la ciudadanía. Así entonces, culmino con el estudio de los modos de adquirir la ciudadanía. Para terminar, en los últimos 10 minutos, voy a hablar sobre la figura de los latinos y de los peregrinos. Y en la próxima clase, pues vamos a culminar en nuestro índice temático y vamos a dar por concluida la unidad número 1. Antes de cerrar, luego de haber hablado de los ciudadanos romanos, debemos reconocer que habían otras categorías de personas, además de los ciudadanos romanos, que hacían vida dentro del Imperio Romano. Y que también tenían capacidad jurídica y capacidad de obrar. Sin embargo, únicamente, como lo dije la clase pasada, tenían plena capacidad jurídica aquel hombre ciudadano romano sui iuris, es decir, que no estaba sujeto a la potestad de ningún paterno. Si bien ese es el máximo estatus que se puede tener, que ser hombre, libre, ciudadano romano y sui iuris, porque imagínate, ni siquiera está sujeto a la potestad de ningún paterfamilias, también existían otras categorías de personas que formaban parte de la vida jurídica de Roma. Y era la figura de los latinos o latini, que se dice que estaban en una posición jurídica intermedia entre los ciudadanos y los peregrinos. Se distinguen a su vez 3 clases de latinos: los latini veteres o latinos antiguos, que eran pertenecientes a la época antigua de Roma, tienen mucho tiempo asentados en el territorio romano, pero no son ciudadanos romanos, sino que son latinos veteres o latinos antiguos. Estos gozaban, y ojo con esto, hay que tener muy claro de que hasta dónde empezaban y dónde terminaban los derechos de los latinos. Pues gozaban del ius suffragii, es decir, del derecho al sufragio. Tenían el ius connubii, es decir, podían contraer matrimonio romano. Por eso el ejemplo que les colocaba. ¿Qué pasa si se contraía matrimonio entre 2 latinos antiguos? Profesora, según lo visto en clase, pues 2 latinos antiguos, los latinos antiguos eran titulares del ius connubium y por ende vamos a estar en presencia de justas nupcias. Ojo con ese concepto, yo lo subrayaría, le pondría un asterisco, porque miren, vamos a ver entonces como en un caso donde no necesariamente son ciudadanos romanos, sí hay justas nupcias, porque lo determinante de que haya o no haya justas nupcias será la titularidad del ius connubium y no necesariamente la ciudadanía. Podrá haber entonces justas nupcias entre 2 latini veteres, es decir, titulares del ius connubium. Otro de los derechos de los cuales eran titulares los latinos era del ius commercium y del ius testamenti. Asimismo, también tenían capacidad procesal y tenían, por lo tanto, el ius actionis. Esta es la primera categoría de latinos. Como vemos, hay 3 clases.
La segunda clase de latinos son los latinos de las colonias, provenientes, como su nombre lo dice, de las colonias, y estas colonias tenían una estructura política propia, ojo, con sus leyes y magistrados propios, tenían determinada independencia dentro del mundo romano, e incluso eran importantes en la medida de que le proporcionaban tropas militares a los romanos. Sin embargo, esta clase de latinos no pagaban tributos y no podían ejercer actividades de política exterior. No podrían ejercer actividades de política exterior. Y quien para la próxima clase me analice por qué creen ustedes que los latinos de las colonias, si bien tenían capacidad, no podían ejercer actividades de política exterior en el derecho romano, tendrá un punto de intervención. Así, entonces, no podían ejercer política exterior, sino que tenían que someterse a los dictados de Roma, a pesar de que ellos tenían su propia estructura y sus propias leyes. Ojo con eso, porque a pesar de que los latinos coloniales tenían su propia estructura, sus propias leyes, magistrados, e incluso tenían sus propias monedas, ¿por qué no podían llevar a cabo actividades de política exterior? Ese es el análisis que se quiere y el que podríamos conversar en la próxima clase. Al estar en Roma, estos latinos de las colonias, pues en ocasiones contaban con el ius sufragii cuando estaban en Roma, y también cuando estaban en Roma tenían el ius commercio. Esta categoría de latinos, que eran los latinos de las colonias, ojo con esto, carecían del ius connubium, y por lo tanto no podían contraer matrimonio civil romano. Aquí es donde es importante, ya cuando vamos ya al detalle, a distinguir entre las diversas categorías de latinos. Entonces la pregunta, ¿todos los latinos podrían contraer matrimonio civil romano? No, profesora, porque se distinguen tres clases de latinos y únicamente los latinos antiguos serán los titulares del ius connubium. Si se trata de un latino de las colonias, no tendrá derecho al ius connubium y por lo tanto, si contrae matrimonio, no se entenderá que estamos en presencia de justas nupcias. Finalmente, están los latinis iunianis. Dentro de esta categoría de latinis iunianis, se incorporó a aquellos esclavos que habían sido manumitidos de forma no solemne. Aquellos que habían adquirido la libertad, mas no la ciudadanía. Así como aquellas personas que hubieran sido manumitidas por quien no tenía capacidad para hacerlo. Estos latinis iunianis sí podían realizar toda clase de negocios jurídicos entre vivos, pero no mortis causa, es decir, no tenían derechos testamentarios. De aquí sale una concha de mango maravillosa, pues a los efectos sucesorales podríamos plantear un caso práctico donde un latini iuniani dispone de sus bienes vía testamento, y ahí es donde ustedes tienen que ver, ya va, hay ciertas limitaciones porque estos latinos iuniani, pues si bien tenían capacidad negocial entre vivos, no tenían capacidad negocial mortis causa. Así, con esto culmino la clase de hoy y para terminar en la próxima clase, pues vamos a estudiar la última categoría, que es la categoría de los peregrinos o extranjeros, que si bien no tenían el status civitatis, debemos saber cuál era su posición jurídica, porque ellos también hacen vida en Roma y dependiendo de la posición jurídica que ellos tengan, los negocios que van a llevar a cabo y las relaciones jurídicas en las que se involucren tendrán o no tendrán efectos jurídicos. La próxima clase, como les dije, vamos a culminar con el estatus familiar, que es el estatus de tercer grado, según el cual ya se presupone que tienes el estatus libertatis, ya se presupone que tienes el estatus civitatis. Hablaremos del estatus familiar para cerrar con la capitis diminutio, pérdida de la capacidad jurídica. Hablaremos sobre las personas jurídicas en Roma y ustedes entregarán su tarea relacionada con las modalidades de personas jurídicas en Roma, pero no lo vamos a dejar así, sino que vamos a conversar sobre la sustancia de la existencia de las personas jurídicas en Roma.
Básicamente también terminamos con el estatus familiar, que es el tercero de los estatus, porque ya vamos a dar apertura a la unidad 2, que se centra en el estudio de la familia en Roma.